la vacunación en la República Argentina en un momento tan complejo como este. Así que enseguida lo tenemos ahí. A ver, Jorge Rachid, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ay, ahora qué suerte. No, estaba repasando y decía, no escuchamos en la misma medida las desmentidas de las coimas por parte de Pfizer, la misma cantidad de veces que todas las barbaridades que escuchamos antes, ¿no? Qué difícil. La verdad es que yo la verdad que vengo diciendo que cuando un país viene de un largo proceso de colonización, como viene nuestro, después de 4 años, pero además con una cultura neoliberal que viene de mucho antes, las empresas creen que pueden manejar, como se manejaron en estos últimos 4 años, con absoluta capacidad de modificar leyes, sí, de influir en las políticas, de determinar procesos sanitarios. Bueno, con un gobierno nacional y popular se comienzan a poner por lo menos reparos a este tipo de situaciones, y esto me parece que está muy bien, porque son empresas que están manejadas no en términos farmacéuticos. Acá está instalada Pfizer, tiene una planta hermosa, hay gente que trabaja, gente nuestra, compatriotas, a los que queremos, medicamentos, incluso que algunos respetamos, a otros no, pero no importa, estos ya son criterios médicos, pero sí, está manejada por los fondos buitres, y esto es lo que hay que hacerle saber a la población, que esos fondos buitres nombran los CEO, la conducción política de la empresa, que esos mismos fondos buitres tienen 1.700 empresas en el mundo, que esos fondos buitres trataron de impedir la renegociación de la deuda privada argentina, que esos fondos buitres trabajan con Goldman Sachs, que es el dueño de Clarín, en 50%. Entonces todo vos te das cuenta que es, un proceso a desmontar desde la política, y que obviamente en medio de la pandemia nosotros tenemos que ocuparnos del cuidado de nuestros compatriotas prioritariamente, de la salud de nuestro pueblo prioritariamente, y también de la defensa de los intereses patrimoniales de la patria prioritariamente en medio de esta guerra pandémica. Uh-huh. Bueno, la empresa negó que hubiera tenido alguna intención de quedarse con bienes, ¿no?, de los argentinos. Mentira. Esto lo pueden ver, búsquenlo, digo para que no sea una palabra mía, búsquenlo en el contrato que hizo con Brasil, donde Brasil declina los bienes soberanos en función de los futuros juicios en Nueva York. Uh-huh. Bien, bueno, interesante. Jorge, pero voy por la positiva, porque la verdad que las noticias con respecto a la llegada de vacunas a la Argentina es bueno, hay récord de vacunación, el sábado... Me parece fenómeno, porque la agenda tiene que ser propositiva, tiene que ser nuestra agenda, y no la que instala el enemigo. Uh-huh. Digo, por suerte parece que salimos de ese nudo en el que no nos llegaban vacunas, y ahora Argentina está agilizando el ritmo de vacunación, y es muy interesante. Algunos lo comparan con lo que está pasando en Europa, por ejemplo. Mirá, 2 cosas con respecto a la reflexión. A ver. En primer lugar, siempre llegaron vacunas a un ritmo más lento, porque hubo una gran ofensiva de Europa sobre Rusia pidiendo vacunas cuando se le caen los contratos de Pfizer y y AstraZeneca en Europa, que lleva a que Pfizer y Biotech sean allanadas en Europa, y que además le hagan juicio a AstraZeneca por la incautación de 30 millones de dosis de Italia que iban a ser contrabandeadas al Reino Unido. Como estas informaciones no salen, yo te las digo para que la gente sepa que lo que pasa en el mundo pasa en la Argentina. Por eso Perón nos enseñó que la política es la política internacional. Gamaleya pidió disculpas a la Argentina porque iba a tener que atrasar 3 a 4 semanas su producción, porque tenía que rediseñar su producción frente a la altísima demanda de los países europeos, que hasta ese momento no tenía, y no le alcanzaba con Corea del Sur, China, India y las propias plantas rusas, que tuvo que habilitar 2 plantas más, una de las cuales recibimos vacuna de la planta nueva, que debió ser reprocesada en la ANMAT para poder ser autorizada, porque estos son mecanismos protocolizados a nivel internacional que son muy duros, muy fuertes, para poder hacer las cosas bien en función de los pueblos a los cuales llega la vacuna. Y me parece que esto, como no hay información internacional, todos los días el enemigo a través de los medios hegemónicos ataca, y nosotros tenemos la obligación de informar que esto nunca se interrumpió la provisión. Sí fue lenta, y ahora porque la Argentina tocó todos los picaportes,
desde la India cuando trajo AstraZeneca, hasta Sinopharm cuando trajo Sinopharm, y ahora trajimos 6 millones más de Sinopharm, y ahora 5 millones que vamos a traer con la provincia de Buenos Aires para todo el país, más los 15 millones de India de Bharat Biotech, sí, más lo que estamos produciendo en Richmond ya, que son 500.000 por semana, que son 2 millones por mes, hasta que se inaugure la planta nueva en enero o febrero, más lo que va a seguir llegando de Sputnik y lo que estamos destrabando de Estados Unidos, que tienen que llegar parte de lo que nos están debiendo todavía de los 22 millones, la Argentina se encamina en 90 días a tener inmunidad comunitaria. La verdad que sí, que es una muy buena perspectiva, pero más allá de la vacuna, y ahora me voy un pasito más adelante si se quiere, ¿cómo será la normalidad, la nueva normalidad, Jorge? Porque la vacuna nos pondrá a salvo. Estamos viendo casos de contagios en gente que tiene 2 dosis, por ejemplo, que me va a contar usted seguramente por qué ocurre esto. Pero ¿la normalidad será tal o vamos a tener que seguir cuidándonos más allá de la vacuna? Yo te pregunto lo siguiente, hace 7, 8 años, yo no sé si vos a lo mejor lo viste, a lo mejor no, pero si no lo recuerdo, a la audiencia, veíamos a los chinos, a los japoneses usando barbijo en épocas invernales, ¿te acordás? Sí. Y decíamos que exagerados, sí, ¿no? Bueno, ellos habían pasado lo que fue el MERS, la epidemia de enfermedades respiratorias muy fuertes en Oriente Lejano, y se acostumbraron entonces a una nueva normalidad. En época invernal se cuidan y usan barbijo. Quizá la nueva normalidad sea cuidarse, y esto me parece importante. Bien. Me parece importante porque la nueva normalidad va a ser de cuidado, porque el SARS-CoV-2 vino para quedarse. Como ustedes vieron, hay gente que está vacunada con las 2 dosis y se enferma. Claro que se enferma, porque las 2 dosis lo que te aleja es de la muerte y de la terapia. Bien. Ahora, yo quiero explicar 2 cuestiones que hemos constatado, porque cada paciente que se enferma y llega a la internación con 2 dosis, lo investigamos muy fuertemente. Ajá. En algunos casos sucede que antes de que, o apenas se da la segunda dosis, el paciente sale corriendo a abrazar a sus nietos, a sus familiares, a sus vecinos, claro, a sus amigos, antes que empiece a funcionar el sistema inmunológico de los 14 días, que es recién cuando arranca. Esto produce contagios tempranos de la enfermedad antes que actúe el sistema inmunológico de la segunda dosis. Lo otro, que con más frecuencia todavía, que hemos observado, es que en pacientes, obviamente vacunados con las 2 dosis, que tienen estadios graves, severos, de patologías de base. Por ejemplo, una miocardiopatía dilatada, que es una enfermedad importante, sí, del corazón, que hay que cuidarse mucho, y que si a esa persona le agarra cualquier gripe o el SARS-CoV-2, como una gripe, porque está vacunado con las 2 dosis, sí, igual lo desestabiliza. Claro. O sea, esas personas que tienen enfermedad de base, lo que lo lleva a la internación es la enfermedad del base y no el SARS-CoV-2, que lo están padeciendo como una enfermedad sistémica leve, porque tienen las 2 dosis, pero que le desestabiliza su cuadro grave de base. ¿Se entendió esto muy claro, que estoy diciendo? Sí. Bien. Bien. Bueno, es interesante recordar que en la provincia de Buenos Aires hoy ya se pueden vacunar las personas mayores de 60 años que no tengan turno, van directamente a los vacunatorios. También está bueno destacar ese aspecto, ¿no? Para sí, hay un trabajo comunitario ahora yendo casa por casa a decir esto. Ajá. Porque hay mucha gente que no sé, o no tiene la plataforma, o no llegó a cosas raras, a lo mejor se enteró por la televisión, pero no supo cómo hacerlo. Puede ser, sí. Entonces ahora la cuestión es ir con la militancia comunitaria de todos, colaboremos todos en esto, en los cuidados, y colaboremos en que todos se vacunen, porque hemos tenido, te voy a decir un dato alentador, vos sabés que en los mayores de 60, 70 y 80 que hemos vacunado hasta ahora, tenemos una baja muy leve, son 12% promedio la gente que no se ha vacunado, lo cual en una vacunación no obligatoria es realmente un muy bueno. Claro, qué bien. Jorge Rachid, le agradecemos mucho su tiempo, volveremos a llamarlo.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Jorge Rachid, médico, Igualmente. asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Un pueblo escondido en las